Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, cierro un año con un gusto un poco amargo por este segundo semestre, con caída de nuestro principal mercado destino de la exportación, que es China, caída, siempre lo decimos, mucho más en precios que en volúmenes, una seca que está deteriorando el capital, la rentabilidad del capital de grandes sectores de la gran Argentina. Momento también muy difícil para la exportación porque quedaba enganchado con un tipo de cambio muy rezagado y precios en dólares para una actividad exportadora muy altos. Malo para el feedlot que viene de crisis recurrentes y que le están erosionando su capital. Bueno, una situación muy difícil también para intermediarios, carniceros y demás, que contrariamente a la opinión que tiene el resto de la gente, están trabajando con márgenes históricamente muy reducidos y se han visto que les ha crecido el precio de todo aquello que no es la carne, los fletes, los salarios, la electricidad, los seguros, los combustibles, la energía, los gastos generales, muy por arriba del producto que se trabaja. Este fin de año termina con algunas características bastante marcadas, un consumo muy flojo, todos los que siguen consumo popular en otros ítems que no es carne vacuna, lo que han encontrado en estos últimos 2 meses, por ejemplo en venta de supermercados, es una caída muy importante en unidades físicas, que es lo que estábamos viendo en carne vacuna. En carne vacuna nosotros le estamos tirando 50 kilos al consumo. Faena menos exportación, consumo aparente, está yendo al mercado un volumen del orden de los 48-50 kilos que en cualquier otro momento de la historia argentina hubiera sido un escándalo. Algo está pasando con el consumo en Argentina. Pese al estímulo que tendría que haber sido que el precio de la carne en lo que va del año creció contra una inflación interanual del 95-100%, creció un 55-60%, pese a que creció, se rezagó claramente frente a la inflación y frente al aumento de los salarios de los sectores que están en blanco, que están registrados. Ese estímulo de menores precios frente a los salarios aumentó el poder de compra de los salarios en los últimos 6 meses en relación a la carne, no fue suficiente. La carne está mucho más barata que cualquier otro producto de consumo masivo en términos relativos. Difícil comparar la carne con la leche, con los huevos, con la harina, con lo que sea. Pese a todo ese estímulo relativo, los precios del ganado no reaccionan y los precios al mostrador tampoco reaccionan. Al contrario, están siempre el límite. Hasta acá se llegó. Entonces, la única manera de lograr que ese consumo, que está comiendo lo mismo que hace un año, pero con precios al mostrador que se han deteriorado un 25-30% en términos reales, sin embargo no reacciona, la única manera es que hubiera una restricción de oferta que por ahora, por lo menos por 15-20 días, no está a la vista. Entonces, en realidad nos está fallando ahora. En cualquier otro momento teníamos una crisis exportadora, nos refugiábamos en el mercado interno se hacía cosas. Bueno, en este momento se puede hacer cargo, pero a costa de los precios que estamos viendo para la hacienda y para la carne. Si uno toma un indicador, que lo tomamos muy a menudo, lo contamos, que es la multiplicación de cuántos kilos se consumen per cápita por lo que vale la carne al mostrador, eso da una idea de gasto, que es como lo miden la demanda en otros países. En Estados Unidos no miden consumo per cápita, puede estar consumiéndose volúmenes muy altos a precios muy bajos. Es un indicador monetario. Los americanos están gastando tanta plata en carne vacuna. Si al año siguiente, en vez de gastar
$250 gastan $280 per cápita, aumentó la demanda por carne vacuna. Acá en Argentina había una caída en la demanda por carne vacuna en el mercado interno muy significativa, del orden no menos del 20%, consecuencia de que estamos estancados en volúmenes físicos y la carne se ha depreciado en términos reales al mostrados. Cuando uno ve desagregado, ve que los salarios de los sectores protegidos por convenios y formalizados y demás han crecido apenas por debajo de la inflación, pero uno empieza a agarrar otras grandes masas poblacionales como los jubilados, como los trabajadores informales, como los cuentapropistas, hasta donde se conoce de los cuentapropistas. Esos sectores han caído enormemente su poder de compra. Esos son clientes seguramente del producto que nosotros vendemos. No pagan más, no están dispuestos a pagar más porque no tienen con qué. Porque además tienen, siempre lo contamos esto, tienen otra serie de ajustes de otros precios de la economía, que aparentemente en los últimos meses el gobierno mira para otro lado, si hay que ajustar el precio desde, de las prepagas, de las expensas, de los alquileres, de las obras médicas, de los clubes, de los colegios. Y seguimos así en una familia de clase media, que es la que todavía consume carne vacuna. La franja de los sectores de menores ingresos la perdimos hace tiempo a manos del consumo de pollo. La carne vacuna se consume, pero se consume en determinadas ocasiones, muy esporádicamente. Es muy difícil que con los ingresos actuales, eso es lo que tenemos que ver con claridad. Es muy difícil pronosticar un futuro a la ganadería argentina si le vamos a vender, y la base de nuestra demanda va a ser gente que en dólares gana cada vez menos y cuyos salarios están absolutamente alejados de lo que se gana en el resto del mundo. Al tipo de cambio oficial o al tipo de cambio que ustedes quieran tomar. No digamos nada con este aumento del tipo de cambio libre, blue en estos últimos tiempos, si tomamos las cuentas, si hacemos las cuentas es con eso. Pero digamos, estamos en una crisis de exportación que no es... la crisis es China. China en noviembre significó el 82% de nuestras exportaciones. Es decir, creemos que ocupa un rol cada vez más importante. En algún momento fue el 60, después el 70, después el 75, el 80 y ahora en un momento está en el 82%. Si fuera por los otros mercados que los tenemos que conservar y que son vitales para la Argentina, Hilton, 481, la cuota que tenemos en Estados Unidos, los precios diferenciales que logramos por Israel, la etapa de cualidad de Brasil, los conjuntos de cortes que tenemos a Chile, con toda la competencia que tenemos ahí de Paraguay, de Brasil y demás. Pero si fuera por esos mercados, ¿por qué China ocupa el 82%? Porque es una aspiradora de volúmenes y además porque mejora los precios claramente. Por ejemplo, un mercado que tiende casi a decirlo, a desaparecer, es el mercado ruso, que no puede competir con los valores que paga China. Entonces, el consumo interno no responde, o responde hasta estos límites que estamos conociendo hoy, y es muy lo que nos está pasando a la cuenta a los ganaderos es la inflación, que no es lo mismo la inflación al 2-3% mensual, esta especie de licuadora de calecita que se volvió loca al 6-7-8%. Eso destruye todo, y nos destruye también a nosotros, y destruye los ingresos de la población que demandan, o que tienen menos ingresos disponibles para comprar alimentos. La exportación sigue en un nivel alto. No hay grandes cambios. Hay un aumento en la faena a causa de la seca. El porcentaje de hembras en la faena, ahora lo vamos a referir, está en el orden del 44-45%. Hablaríamos de liquidación, estamos en 46, 47, 48. Obviamente, acá hay muchos efectos de la seca que no se van a ver si se mide el stock ahora el 31 de diciembre, que lo van a medir. No creo que dé una caída significativa. Las caídas van a ser más adelante. La seca va a tener un impacto, indudablemente, un impacto macroeconómico muy importante en la ganadería argentina, pero hay un requisito, por eso decimos, hay un requisito que llueva, que podamos volver a producir cada uno a su manera. Ahora uno ve el volumen que se está exportando, el último dato de noviembre, 76.000 toneladas,
uno lo compara y ve que continúa la tendencia. Estamos exportando el 28-29% de la producción de carnes, que es muy alto. De ahí la impresión que la exportación sigue vendiendo alto volumen al exterior porque el mercado interno no responde ni se le puede tirar, y si se lo tira, el mercado interno ya está saturado, no le cabe un gramo más de carne. Entonces, la exportación tiene un problema adicional que se le cayó. Si uno toma el promedio de todos los precios de las mercaderías que vende la Argentina, cárnicas, productos cárnicos, estamos en el orden de una caída interanual del 25%, que es mucho más fuerte en el caso de China. Lo atenúa, la caída del Egipto fue mayor todavía, pero lo atenúa a otros productos que no han caído en la misma proporción y que hacen que hoy, digamos, el FOB argentino está un poco arriba del 25% por debajo de un año atrás. O sea, hemos tenido una caída muy significativa en los precios y la exportación ahora se enfrenta, el rey está desnudo, ahora el rey se encuentra con un tipo de cambio que el gobierno no hizo otra cosa más que atrasarlo durante casi 20 meses seguidos, y ahora en los últimos tiempos parece que ha dicho esta estrategia que el año pasado se utilizó intensamente para las elecciones y después no se revisó y se siguió atrasando. Bueno, esa estrategia no va más. Lo menos que están haciendo ahora es ir acompañando el tipo de la devaluación del peso, el crecimiento del tipo de cambio al orden. Pero hay que recordar que la exportación de carne todavía vende dólares a 170 pesos menos el 9%, que es absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. Entonces, la exportación fue un factor, fue el driver del mercado, fue el factor dinamizador, fue el que llevó las condiciones. No hay otra explicación, porque en los últimos 2 años ahora se ha acentuado la caída del consumo, la caída del poder de compra, el consumo, la cantidad de plata que están dispuestos a gastar. Pero esto ya venía de antes. La ganadería pasa, especialmente los productores, pasan de un primer semestre glorioso, donde, como dicen los uruguayos, todos los astros se alinearon, exportaciones muy altas, el principal mercado destino en las exportaciones, China, pagando 40% más que un año atrás, aspirando, llevándose toda clase de mercaderías, toda clase, no solo la vaca, ya como fue a mediados de año, que empezaron a aparecer las perspectivas de venderle en volúmenes muy importantes, tanto Argentina como Uruguay, full set, conjunto completo de cortes de novillo engordados a corral, 200 días. Aún con todas las pérdidas, con todas las ineficiencias que eso implica, desperdicio de grasa, rendimientos y demás, empezaron a aparecer cosas, empezaron a aparecer lo que sabemos que va a ser China apenas esto se recupere, un mercado extraordinario, no solo para la carne manufactura, para los animales conserva, manufactura, para trimming, para delantero, para agarrón, brazuelo, no solo para cortes medios, de precio medio, sino además ese es el mercado que ya nos insinuó y apareció, que por ahora lo están aprovechando Australia y Uruguay, para cortes enfriados de calidad, repitiendo el ciclo o la evolución que hicieron los mercados como Japón, como Corea, como Singapur, como Taiwán, que empezaron comprando carne, manufactura, carne para uso industrial, carne para ser incluida en sus guisos, en sus platos preparados, albóndigas, salchichas, hamburguesas, y después fueron evolucionando y hoy son los mercados más grandes para cortes enfriados de calidad que están monopolizados por Australia y Estados Unidos. Entonces hemos pasado de precios muy altos, mercados externos que no encontraban respuesta en Brasil, Argentina, Uruguay, Australia, Estados Unidos a la demanda que tenían, motorizada por China. China es el 40% de la demanda mundial y hace 5 años no existía, o era irrelevante. Bueno, eso desapareció por ahora. Ahora vamos a ver, en una segunda parte vamos a ver por qué decimos por ahora. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, sin grandes cambios, aumenta la faena este año, quiero decir con más exactitud, 3,2%. Aumenta más la producción de carne, 4,6%, como consecuencia de que está aumentando el peso medio. La faena ha aumentado 3 y pico %, pero como el peso medio promedio anual ha pasado de 230 a 233 kilos, que es la bala de plata que tiene la ganadería argentina para producir más carne casi con los mismos recursos que tenemos. Tenemos todos los recursos para hacer animales más pesados y producir más carne.
Siempre recordando que si hay más carne, menos precio, salvo que aparezca una variable salvadora que nos cambie de todo esto. O sea, esto para todos aquellos que recomiendan producir más. Mirá, anda diciéndome cómo me vas a liberar de retenciones, de limitaciones a la exportación, cómo vas a liberar el tipo de cambio, que es nuestro vínculo con el exterior. Nuestro vínculo está totalmente viciado, está trazado artificialmente como pocas veces se hizo. Es el problema, es una de las cosas que vamos a tener este año como... hace mucho tiempo venimos diciendo esto y no pasa nada. En algún momento el gobierno ya está haciendo varios parches, se está prolongando las cosas, pasan los meses, parecería que no va a poder entregarle esta bomba del atraso cambiario a la administración que viene, pero no hay que subestimar la capacidad que tienen para hacerle daño, y para atrasar y para arruinar desde el día número 1 la perspectiva para la próxima administración. Pero digamos, no hay grandes cambios. La faena aumenta 3 y pico por ciento, la producción de carne 4,5%, un momento inoportuno, se nos cae la exportación, se caen los precios de nuestro principal destino. Los chinos vienen a comprar, siguen comprando 45 mil toneladas por mes, que es un volumen extraordinario. No son las 55 mil que compraron en otro momento, pero son lo que sí, pagan ostensiblemente menos, pagan 35-40% menos. Daría la impresión que en las últimas semanas habría como una especie de piso, un pequeño rebote. Hilton por el piso, en $10.000, estabilizado en $10.000, en realidad el mercado más complicado que tiene Argentina en este momento, con menos perspectivas de corto y mediano, es Europa. Se sigue exportando a grandes volúmenes, sigue teniendo la exportación una participación del 27-28% en el total de la demanda de carne vacuna. Y el año que empieza la semana que viene, lo que estamos viendo es que claramente está signado por dos temas que escapan completamente al control de los ganaderos, que uno es el tema de la seca. La seca ya tiene daños causados que van a incidir. El atraso en la aparición, el corrimiento de la aparición, menor índice de peñez, que es la que más nos interesa. ¿Cuántos menos terneros van a nacer en el segundo semestre del año que está por empezar? ¿Cuántos menos terneros, calculados muy provisoriamente, un 5-7%, van a destetarse 1 millón de terneros menos? La capacidad de faena del stock argentino, la ganadería argentina va a caer alrededor de 1 millón de cabezas en el año a partir del otoño del año 2024. O sea que estos son efectos retardados, hay un delay en todo esto. En el corto plazo empieza a aparecer un fenómeno que es el fenómeno de la mortandad. Hay zonas que vienen muy castigadas, siempre en nuestra clasificación hay un 40% del país ganadero que está fuera de la seca, hay un 30% que está en una situación casi terminal, con ahí las caídas de la preñez van a ser mucho más importantes que el 5-10%. Ahí ya se está cayendo, ahí se está sacando hacienda, se está vendiendo la reposición. En un momento muy difícil, es muy difícil vender todas las categorías asociadas a la cría por falta de campo. Ahora en mes de diciembre, por razones impositivas, hay una mayor demanda, pero está muy complicado porque ¿quién está en condiciones de comprar un lote de 100, 200 vacas o categorías de reposición? Como siempre decimos, se están viendo oportunidades de comprar genética notables. Entonces, los efectos que vamos a tener es siempre bajo la premisa de que lo que nos dicen los climatólogos es que a partir de mediados de enero, es un poquito difuso eso, pero a partir de mediados de enero y afianzándose en febrero-marzo, cambia ciclo, se sale de una niña muy clara, muy dañina, se extiende lentamente hacia un escenario neutro y a partir de mediados de enero aparece un escenario de niño. Todo esto en función de los modelos, de los modelos internacionales que nosotros nos regimos, escuchamos y decimos, bueno, si esto es así, no es lo mismo que las lluvias vuelvan a mediados de enero. Mediados de enero faltan 15 días. Donde empieza a llover, como nos dice un extensionista amigo, de manera abundante, generalizada y sostenida. Ya hay sectores que tuvieron 100 milímetros en algún momento en agosto o en septiembre, pareció que lo que vino después los puso en igualdad. Por eso acá el sector más importante es todos los sectores que recibieron lluvia en su momento, que pareció que cambiaba la situación, pero que fue insuficiente. Y donde la vaca, que es lo que nos importa en todo esto, las recrías se cortaron hace rato.
Inclusive se están vaciando los filtros lentamente, que este también es un tema que aún dentro de la liquidación se están acumulando efectos para el día que llueva. Siempre después de una sequía prolongada y grave como es esta, ya tenemos 3 o 4 experiencias en los últimos 20 años, se produce una restricción de oferta, especialmente en novillos y vacas. Ahora, la recuperación de los precios de la hacienda liviana, que se va a dar en algún momento por escasez en las próximas semanas o meses, probablemente en febrero o marzo, una recuperación parcial, porque lo que estamos viendo es que se recupera, pero tiene que recuperarse de manera de pelear contra la inflación de todos los meses. Tiene que lograr primero un 15-20% para que sea un precio decoroso y después todos los meses pelear la inflación, que eso es lo más difícil. Entonces, lo que estamos viendo es que las consecuencias el día de la seca, el día inmediatamente después de que llueva y que empiece a llover y que la percepción sea que efectivamente el ciclo climático está cambiando y estamos saliendo lentamente de la Niña, lo que va a haber ahí es una restricción de oferta, una afirmación muy importante de la invernada. Vamos hacia un año sumamente turbulento, con una destrucción del valor del dinero que va a continuar y que va a continuar la tendencia de la gente a sacarse los pesos encima y pagar la invernada. Hoy todo eso está totalmente disimulado, enmascarado por el efecto de la seca. Va a haber menor oferta de novillos y vacas, cosa que la exportación ya está viendo. Es probable que tengamos una mejora en el mercado chino. China hace 15 días decidió convivir con el virus. Nadie pensaba que lo iba a hacer, finalmente lo hizo, abandonó la política de COVID-0. Los primeros resultados son dramáticos. Según los datos que se filtraron de la Comisión Nacional de Sanidad, que es una especie de organismo que coordina a todos los entes de sanidad, en los primeros 20 días de esta política se han contagiado en China 250 millones de personas. Y el último número que está dando vueltas en las agencias noticiosas, las más importantes, Bloomberg, Reuters, los diarios chinos, los diarios occidentales que tienen corresponsales allá, toda la información que se filtra, China en este momento está teniendo 35 millones de contagios por día, no por semana. Esa cifra que en algún momento nos sorprendió hace una semana. Piensen que hace 3 meses, el que les está contando esto, estábamos relatando que se estaban pasando de 2.000 casos diarios a 10.000 y después a 20.000, después a 40.000, después a 50.000 y un día el gobierno chino dijo, esto no lo vamos a controlar. Y pese a que tenemos un sistema sanitario sumamente vulnerable con una cantidad de camas, de unidades intensivas por habitante muy inferior al resto de Occidente, al resto del mundo, no compararlo con Occidente y demás, esto nos va a costar, esto va a tener un costo muy alto, pero vamos a confiar que esta sublinaje, como le dicen ahora, del Omicron, que está en China y que preocupa al resto del mundo, y que preocupa mucho al resto del mundo. China como una especie de enorme cuba de incubación de nuevas variantes del virus que después, con la conectividad que hay hoy en día en el mundo, se van a extender. Bueno, vamos a convivir con el virus. Organismos internacionales, los epidemiólogos dicen, mira que esto te va a costar una cantidad enorme de muertos. Bueno, nosotros confiamos en el sistema sanitario y confiamos sobre todo en que esta variante es muy contagiosa, pero es mucho menos letal que todo lo que se ha conocido. Las informaciones de cómo evoluciona el COVID y el mercado de la carne ya no se varían mes a mes ni semana a semana, varían día a día. Ahora aparece una nueva categoría impresionante, que es la cantidad de gente que en 25 o 30 días ya pasó el COVID, lo pasó en su casa. Hay una escasez absoluta de medicamentos, de ibuprofeno, de paracetamol y demás, absoluta. Hay contrabando de Occidente. Lo que se está observando es que hay una generación de gente que ya se enfermó, ya se curó, está saliendo a la calle, al mismo tiempo que hay un miedo extraordinario de que la enfermedad alcance a la enorme cantidad de gente que no se vacunó de forma incompleta o se vacunó hace mucho tiempo, 2 años, o la cantidad enorme de gente en China que no quiere saber nada con la vacuna, no quiere saber nada con la aguja. Es impresionante las encuestas. Entonces, en ese contexto, China libera,
ve que hay resistencia social a perseguir con el COVID-0, que está pagando un costo económico extraordinario, y entramos en este infierno que es millones y millones de casos. Hay ciudades grandes como Shanghái que denuncian, calculan que hay 1 millón de casos por día. A nivel... ¿Qué dicen los chinos? Esto está empezando, los observadores independientes, esto va a costar mucho más muertos que los que dice el gobierno. El gobierno cuenta los muertos de a 3, de a 5, de a 8, van 9, van 10, qué escándalo, hay 9 muertos. Por todo lo que se está viendo en funerarias, en crematorios y demás, esto es un fenómeno de miles, pero el gobierno chino es el que administra esas cifras, es el que las provee y no las está proveyendo. Ahora, ¿qué pasa mientras tanto? China ha seguido comprando, el último dato creo que lo contamos en el último micro, compró o llegaron a puertos chinos en el mes de noviembre, puede haber un delay, pero es una cifra impresionante, 250.000 toneladas de carne vacuna. En 7 meses compró 1.750.000 toneladas, que no tiene antecedentes. Pero si se tiene que caer, se están cayendo, pero poco, las exportaciones de los países que proveen a China, especialmente el Mercosur. Está cayendo, pero poco. ¿Qué es poco? Argentina podría exportar 55.000, está exportando 42.000 toneladas, incluyendo el hueso. Brasil llegó a exportar 130.000 toneladas, está exportando 95.000. No es irrelevante. Sigue saliendo, va a ser... La carne que sale del Mercosur, de los puertos del Mercosur, ahora es la carne que va a llegar en febrero. Ya después, ya el tema de la... China está viendo que le va a tener tres oleadas. La primera ya está ya está hoy en día en curso. La segunda va a venir porque no van a poder evitar que mucha gente, aún con todo lo que está pasando, viaje a sus pueblos de orígenes, en un país que tiene una cantidad gigantesca de gente que ha venido del campo y va a llevar la enfermedad a lugares donde la gente tiene mucho menos grado de inmunidad, de vacunación, y que además las instalaciones locales de salud, de sanidad, son horribles, son pobrísimas. Y hay una tercera que viene, según dicen, entre fin de febrero y marzo. La primera es impresionante, estamos hablando de 250 a 300 millones de personas meterías. Ahora, si va a producirse este descontrol, la otra cara tiene, se calcula que la cantidad de muertos es mucho mayor que lo que están reportando. Hay mucha información de adentro de China, mucha información que no se puede evitar, de que se conozca en Occidente. Lo que se está viendo es que podemos estar en presencia de un adelantamiento de todos los tiempos, que haya una enfermedad masiva, y que surja de esto, porque ya se está viendo que la gente que se cura quiere, esto que se habló en Europa, que se habló en Estados Unidos, la revancha vital, quiere desesperadamente, después de meses y meses y años de encierro, quiere salir a hacer su vida. Hoy no es así, hoy están parados, hoy se habla con las empresas importadoras, con las empresas distribuidoras, y no atiende nadie el teléfono, están todos enfermos, todos. Yo tengo el testimonio de un amigo mío que trabaja con una empresa china, tiene 9 empleados y que trabaja continuamente, y los 9 están con COVID, pero dentro de 15 a 20 días no van a estar con COVID. Entonces, se han apurado los tiempos, todo esto es dramático. Occidente muy preocupado porque dentro de esa cuba de fermentación extraordinario, de ese experimento extraordinario de una población que la está atacando una variante que es que es 5 veces peor que la última conocida que atacó Occidente, el perro de la noche, que ya tiene nombre por la virulencia que tiene. Esta que está en China es menos letal, es extremadamente contagiosa. Hay fábricas enteras donde no quedó nadie. Esto no pasó ni en Occidente ni en lo conocido. Estamos a 3 años de la cepa de Wuhan, la cepa Delta y todas ellas. Entonces, creemos que esto, lamentablemente hay que decirlo así, es un paso hacia una inmunidad más generalizada. China ha usado 2 vacunas que Occidente y sus propios especialistas le dicen que tienen un grado de cobertura, y mucho más porque esta cepa del virus es especialista en burlar la inmunidad y las vacunas. Entonces, estamos viendo con asombro lo que está pasando y las cosas están cambiando. Vuelvo a repetir lo que digo siempre. En lo local es un mercado climático que se puede cortar si empiezan las lluvias.
Estamos entrando en un mes donde nos han abierto la posibilidad, la esperanza de que eso así sea. Como hasta ahora nos dijeron que iba a ser lluvias inferiores a lo normal, temperaturas por arriba de lo normal, y efectivamente se está dando. Ahora nos dicen tenemos una esperanza abierta, en algún momento de diciembre, en algún momento de enero, en algún momento de febrero, esto se revierte. Y en lo externo, ese gigante que nos está comprando y que nos va a comprar cada volúmenes cada vez más grandes, que es China, ha empezado ese durísimo trabajo de abandonar el COVID-0 y convivir con la enfermedad. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.